Hola, buenas tardes de feriado en Argentina. Me voy armando un matecito mientras se conectan, porque después sé que no voy a poder tomar, se me va a enfriar en el camino y está muy bien. ¿Cómo les va? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un día raro de vivos, en general no los hago a la tarde, hoy aprovechando que es feriado y que todos por ahí estamos ya en pantuflas en casa, empezamos a hablar un poco de encuestas. Vamos a arrancar, así no lo demoro, porque sé que igual lo van a ver después en diferido. La idea, para los que no saben, esta semana vamos a tener, esta semana no, en estas 2 semanas vamos a tener tres vivos. Tres vivos para hablar sobre encuestas. Ahora les voy a contar un poco por qué elijo hablar de encuestas, pero es un tema que me vienen pidiendo un montón y voy a hacer tres vivos en los que vamos a estar hablando de diferentes aspectos, de diferentes aristas que nos van a ayudar a potenciar las encuestas que hacemos, sobre todo en el mundo de las personas, ¿sí?, de recursos humanos, y en el área de comunicación interna, que son las dos áreas para las que yo principalmente trabajo, ¿no?, acompañando profesionales de esas disciplinas. Y particularmente el tema de las encuestas es algo que me vienen pidiendo hace un montón, que siempre sale. Es un tema que para mí tiene un potencial tremendo. Es la primera vez que yo hablo exclusivamente de encuestas, porque lo venía testeando, lo venía incluyendo en mi programa de mostrar resultados y la verdad es que sirve un montón, los ayuda un montón, les tangibiliza mucho como instrumento de recolección. Así que vamos a hablar hoy de por qué fallan las encuestas, por qué sentimos que fracasan las encuestas que hacemos, que no sirven para nada, que sirven o que son muy importantes, pero que es muy difícil que la gente las responda. ¿Sí? ¿Por qué no nos termina como de complacer ese instrumento? Y les voy a dar tres claves, ¿sí? Tres claves para empezar a pensarlas de nuevo, para repensarlas y que empiecen a ser más efectivas. Pero déjenme hacerles como una pequeña introducción a la historia de por qué empiezo a hablar de encuestas. Y como les decía, es algo que yo al principio no tenía tampoco, no les daba mucha relevancia. Para mí, una encuesta no tenía demasiada ciencia, era como, ni loca me hubiese ocurrido hacer tres vivos y hacer un curso dedicado a encuestas, un curso rápido para esto, porque no me imaginaba que sea un tema que dé para tanto. Sin embargo, me empezó a pasar un tiempo que de haber hecho una y otra vez encuestas y haberme topado con trabas, con obstáculos, haber encontrado algunos trucos para empezar a implementarlas, empecé a notar que las personas me venían a preguntar a mí: revisame esta encuesta, mira, yo no tengo experiencia, fíjate cómo la ves. Y yo les hacía algunas sugerencias que para mí eran como sencillas, como básicas, y que marcaban mucho la diferencia con otras personas que no tenían esa experiencia haciéndolas, que les aportaba mucho valor. Y que hay distintos momentos de una encuesta, ¿no? Una es el diseño, cuando la empiezo a pensar, otra es en el momento en el que realmente la estructuro, la pruebo, y hay otro momento en el que la tengo que enviar, y hay otro momento en el que tengo que relevar esos resultados, ¿no? O recoger esos resultados, analizarlos y plasmarlos. Cada uno de esos momentos tiene sus trucos o tiene sus instancias. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en específico, veo que hay un montón de conocimiento al respecto y que hay mucho para dar. Por supuesto, también hay formación, ¿sí? Tengo acá a mano uno de mis libros preferidos, pero hay información disponible para diseñarlas mejor. Entonces la idea es poder, como siempre, traducirles todo ese contenido, ahorrarles todo ese tiempo, trasladarles todo ese aprendizaje hecho a través de el tiempo. Sí, manden corazones, así el algoritmo empieza a avisarle a otros que ya estamos en vivo. Gracias por esos saluditos y esos corazones. Entonces, mi función acá es poder trasladarles a ustedes de manera sintética, es decir, ya procesada, qué funciona, qué no funciona, qué estamos haciendo mal, atende a esto, mira lo otro, para que las encuestas empiecen a recobrar este sentido de instrumento muy útil y muy versátil que son las encuestas. ¿Y por qué en recursos humanos y en comunicación interna usamos un montón de encuestas? Usamos un montón.
Y parte de usarlas un montón es que también sentimos que las personas se pueden llegar a aburrir o que las personas se pueden empezar a cansar de recibir tantas encuestas y no las contestan. Pero no es tan simple esa respuesta, no es tan simple esa lectura. Y vamos a ir profundizando en eso en este vivo. Entonces, las encuestas son instrumentos muy usados en recursos humanos y en comunicación interna. Una de las encuestas que se realizan del sector, que hacen nuestros colegas de Chile, interna al CI, que es la encuesta de SIC, dice que el principal medio de medir la comunicación interna, por ejemplo, son las encuestas. El 70% de las áreas mide la efectividad de su comunicación solo a través de encuestas. Pero ese es un dato súper comprobado. Después hay otros que nosotros sabemos que cada vez que necesitamos saber algo de las personas, usamos encuestas. Entonces, son instrumentos que son baratos, o sea, hay herramientas gratuitas para hacerla, desde un Google Form o desde los forms de la suite de Microsoft. Un montón de otras herramientas como los Menti, un montón de otras herramientas gratuitas que nos permiten hacer encuestas, cortas, largas, como sea, pero hacer encuestas. Entonces son muy usados, son muy fáciles de hacer. Una vez que diseñamos una encuesta la podemos mandar a mucha gente, o sea que es muy económico y muy accesible. Y nos pasa lo mismo que el correo, ¿no? Digo, es tan fácil mandar un mail, es tan a mano mandar un mail, es tan elemental, que también abusamos de eso y la gente lo primero que nos dice es, tengo la casilla explotada de correos electrónicos, ¿sí? Porque es uno de los canales que es fácil, es barato, llega a todo el mundo, cumplimos en mandarla, ¿sí? Desde nuestro lugar de emisores es yo mandé la encuesta, la gente es la que no la responde, que entonces empieza a ser como compulsivo ese uso. Y yo creo que hay que diseñarlas bien, hay que usarlas cuando realmente corresponde y hay que diseñarlas de una manera que a las personas les sea fácil completarla. Fácil e interesante, fácil e útil y útil. Y vamos a ir desanudando un poco eso, ¿no? ¿Para qué usamos las encuestas? Y lo voy a recalcar porque para algunas personas les resultará obvio, pero a mí me sorprende la cantidad de organizaciones y de profesionales que todavía no las usan, que todavía no miden nada o todavía no preguntan nada a sus colaboradores. Son tal vez empresas más pequeñas, o mejor dicho, me corrijo, empresas menos profesionalizadas, porque a veces son empresas grandes en marca y grandes en cantidad de empleados o colaboradores que tienen, pero a nivel de profesionalización todavía les falta un poco. Puede ser familiares o pueden no ser familiares, pero son empresas que todavía están inmaduras en el uso de encuestas. Entonces, las encuestas, ¿para qué nos sirven? Cuando tenemos una hipótesis tal vez y queremos comprobarla o queremos validarla con nuestros colaboradores, ¿sí? Por ejemplo, si queremos implementar un nuevo beneficio y queremos ver o testear un poco a la gente si lo aceptaría, si les gustaría. Una manera sutil es incluir alguna de estas preguntas en alguna encuesta y poder testearlo. Otra es respondernos preguntas que no sabemos. Lo que pasa es que acá empezamos a meternos en un pantano, porque las encuestas sirven mucho cuando tenemos preguntas que se llaman preguntas cerradas, ¿no? Sí, no, mucho, poco, elige de estas opciones. Ahora, cuando nos metemos en los campos abiertos y que la gente le preguntamos cosas, ya no termina de ser el mejor de los instrumentos. Entonces, sirve cuando tenemos alguna pregunta concreta que nos tenemos que hacer y le queremos decir a la gente, ¿cuál elegís? Blanco o negro, ¿qué te gusta más? ¿Esto o aquello otro? ¿No? En una escala de muy prioritario a menos prioritario, ¿qué te gusta? ¿No? Entonces ahí tiene mucho sentido las encuestas. ¿Por qué? Porque nos marcan estadísticamente, o sea, con un número contundente, qué opción prefiere la masa de gente, el volumen de personas, ¿sí? También sirve para tal vez medir satisfacción, sirve para valorar algún servicio, todo lo que tiene que ver con esa valoración más perceptiva de las personas. Con lo cual sirven para un montón de otras cosas. Me gustaría que los que están conectados me digan si ustedes usan encuestas y para qué las usan, ¿sí? ¿Qué preguntan? ¿Qué es lo que hacen con esas encuestas? A ver si les podemos ir sumando también otros ejemplos, ¿no? ¿Para qué usamos encuestas? Escriban por ahí, manden sus preguntas, aprovechen que acá estamos para responder dudas
y podemos aprovechar para ir intercambiando. Me encanta, calle de una. Recién comienzo en el mundo de recursos humanos, pero evaluar propuestas antes de implementarlas, más si son atractivas, suena increíble. Tal cual, evaluar propuestas, ¿no? Estamos nosotros en duda, si queremos decir, bueno, vamos más por acá o por acá, podemos desempatar la votación, ¿no? Bien, ahora, que sirvan para muchas cosas, no significa que sirvan para todo. Esa es la primera distinción que les quiero marcar. Como les decía, hay un terreno que empezamos a hacer un poco pantanoso. No sirven para todo y sobre todo no significa que los estemos haciendo bien. Yo cuando empecé a hacer encuestas pensaba que simplemente era, bueno, me pienso un par de preguntas, las cargo en algún formulario y las mando. No hay ciencia. Claro, después empecé a ver que los resultados que recibía no eran los que yo esperaba. Y digo, la gente no entiende lo que le pregunto. No es esto lo que yo quería saber. Entonces, la que estaba errada era yo en cómo formulaba esas preguntas, en lo que le estaba preguntando. Tal vez yo daba por sentado un montón de cosas que las otras personas no tenían por qué saberlo, o leer las sentencias, leer las preguntas con la intención que yo quería. Pero también, ese es uno de los errores, pero también hay mucho de, bueno, ¿qué contexto le doy a las personas? ¿Por qué la estoy haciendo? Me estoy adelantando un poquito en lo que les quería decir, pero lo que quiero marcar es que muchos de los errores que nosotros decimos las encuestas no funcionan, nunca es por la persona, nunca es por mi empresa, nunca es por mis colaboradores, nunca es que nuestros empleados tienen la culpa. No, hay un mal diseño de ese instrumento, hay un mal diseño, una mala ejecución de esa estrategia de una encuesta que hace que no tenga el resultado que nosotros esperamos. Y acá es como la primera distinción que les decía que sirven para mucho pero no para todo, es porque hay instrumentos más adecuados para obtener algunas respuestas. Y una de las cosas que las encuestas no hacen, por ejemplo, o que no nos ayudan tanto, es para poder conocer los porqué de las cosas. Por ejemplo, si nosotros le decimos a las personas, viniste a un evento, ¿te gustó? De 1 a 5, tu grado de satisfacción. Es la típica, ¿no? Viniste a un evento, viniste a una capacitación, viniste a una charla. De 1 a 5, ¿te gustó o no te gustó? Y las personas nos dicen 3, 2, 3, 2. Ok, sabemos que a las personas les gustó más o menos. Lo que no sabemos es qué no les gustó. ¿Cómo cambiamos eso? Ok, no les gustó. ¿Y qué hago con este dato? ¿Qué es lo que tengo que cambiar la próxima vez para que les guste más? Digo, ampliemos la pregunta. Digo, no solamente es gustó o no gustó, ¿no? Tiene que ver con la satisfacción, tiene que ver con la valoración. ¿Sentís que esto es útil o no es útil? Y las personas lo mismo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, no nos dice el por qué. No, tal vez no es el mejor instrumento o tal vez lo tenemos que complementar. Acá me dice, ¿se puede agregar una pregunta abierta? Sí, por supuesto. Vos le podés agregar preguntas abiertas cuando necesitas que las personas se explayen. Ahora, si vos a cada pregunta la vas a poner una abierta, ¿no? Empiezas como a cansar porque decís, sí, ¿y por qué? Ok, y explique, y justifique, y decinos por qué. Y como todo el tiempo estás repreguntando. Entonces, se vuelve un poco tedioso para el otro lado. Y además, agregar muchas preguntas abiertas, o mejor dicho, agregar una pregunta abierta cuando tenés muchas personas, es más difícil de procesar, ¿no? Tenés que procesar todo eso manualmente o tener alguna inteligencia artificial. Nada, cosas que yo tampoco estoy tan de acuerdo en un principio por motivos de seguridad de la información, por motivos de confidencialidad, porque no siempre tenemos la mejor de las respuestas, bueno, en fin. Pero hay formas de procesarla, pero por ahí necesitamos tener un poquito más de expertise en eso. Y hay otro tema con las preguntas abiertas que tiene que ver con cuánto la gente está dispuesta a escribir por el tiempo, por el compromiso que tenga con responder, por las dudas que le genere escribir tanto. Digo, porque los campos abiertos los usan para lo que quieren. Digo, no es tan sencillo, ¿no? Pero sí se podría poner una pregunta abierta para complementar alguna otra pregunta, ¿sí?
Acá me habían hecho otra que decía cómo encontramos los criterios para evaluar. Bueno, es medio difícil responderlo en este vivo porque hay que ver qué estás preguntando. Pero una de las claves es entender qué queremos evaluar. ¿Sí? ¿Qué queremos evaluar? En lo que sea, ¿no? En un evento o en una capacitación, o en un programa, en un beneficio, es qué queremos saber. Bien, esperen, que me perdí y me fui por las ramas. Entonces yo decía, tengo mis notas acá como siempre para ordenarme en el relato. Decíamos que las encuestas son instrumentos súper potentes, que las encuestas son instrumentos súper utilizados, que son fáciles, son baratas, llegamos a mucha gente, que parecieron no tener mucha complejidad al principio, hasta que nos empezamos a dar cuenta que no funcionan del todo, que el instrumento parece que nos empieza a fallar, sentimos que la gente no las responde y que por eso entonces tal vez no sirve. Y empezaba a relatarles un poco los por qué sentimos que no sirve. Y a mí me gustaría que ustedes, mientras yo les voy contando algunas otras cosas más de por qué sentimos que no sirven, que ustedes mismos me digan con qué problemas se están encontrando en las encuestas, ¿sí? Que ustedes mismos, yo hice, pero me pasó esto y no me sirvió, ¿no? Acá me quedo con esta pregunta de, bueno, ¿cómo encontramos criterios para evaluar? Que depende un poco del caso. Entonces, ¿por qué una de las principales cosas que no nos sirve las encuestas siempre o mal aplicadas o que tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en cómo las diseñamos es porque no nos van a decir los por qué? Porque cuando nosotros hacemos una pregunta de un por qué, cuando nosotros queremos indagar sobre las percepciones de las personas, necesitamos darles como mucho más contexto de lo que quieren decir, necesitamos generar un vínculo de confianza, necesitamos generar qué voy a hacer con esa información. Hay mucho más en esto de los por qué, que en general las encuestas, las personas buscan hacer clic, 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 clic y mandarla. ¿Sí? Entonces, si nosotros les ponemos muchos campos abiertos, si nosotros queremos indagar, nos va a pasar que nos conteste poca gente, nos va a pasar que nos den preguntas poco profundas, más superficiales, y entonces no es el mejor instrumento para hacer indagaciones o exploraciones, o para cuando nosotros no sabemos la respuesta. Cuando nosotros sabemos que les queremos dar opciones claras, decimos, bueno, por ejemplo, queremos hacer un curso, ¿te viene mejor la mañana, la tarde o la noche? Entonces yo ya sé cuáles son mis horarios y las personas, por mayoría, irán a decir mañana, tarde o noche. Ahora, si yo no tengo idea, no le puedo poner todas las opciones, ¿sí? A las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, o sea, hago un campo así con un montón de opciones. Entonces, no tiene sentido hacer preguntas tan extensas o tan variables, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de acotar, de hacer preguntas diseñadas, concretas, y ahí sí, por ahí vamos a tener más marcadas las opciones, ¿sí? Porque si no vamos a tener incluso muy repartidas. ¿Qué más nos pasa con las encuestas? Nos pasa que suelen ser largas para la gente, que suelen ser aburridas, ¿sí? Que le mandamos una encuesta con 50 preguntas y yo llego a la 1, a la 2, a las 3, a las 20 y ya me canso y ya no las quiero contestar más. De hecho, hace poco me pasaron una encuesta que yo, en general, como generamos esta empatía, ¿no? Como yo siempre hago encuestas, cuando recibo una me gusta completarla. Quise ver si había más preguntas. Bien, a ver, dice, perdón, no, ahora leo la pregunta. Me distraigo, chicos, hoy. Esperen. Esto, les quería contar el ejemplo. Les quería contar el ejemplo de que hace poco a mí me mandaron una pregunta, yo las quería contestar porque en general me da mucha empatía y más cuando colegas me quieren hacer algunas preguntas o me toman parte de su colectivo para sondear. Y me encuentro con que respondo 1, 2, 3, perfecto, y llego a una que me dice, para responder estas preguntas, mírate estos videos. Y me perdieron. Y me perdieron y se los dije, mirá, perdóname, no te voy a responder la encuesta porque no tengo tiempo de verme 3 videos que no sé cuánto duran o que incluso aunque duren 15 minutos, tengo que estar 45 minutos en total para poder responderte la encuesta. Es como mucho esfuerzo para mí. Y es eso, si nosotros le pedimos mucho esfuerzo a las personas, no la van a hacer.
o la van a hacer solo algunas personas a las que les insistamos un montón, las que se sientan obligadas, entonces ya pierden mucha efectividad del instrumento, ya no es tan sencillo, ¿sí? Otra de las principales causas por las que fallan las encuestas es que no tienen confianza con que se hagan nada de esto, ¿no? No voy a contestar esto porque nunca se hace nada con estos resultados. Esta es típica, esta es clásica. Preguntamos, ya la respondí, todos los años la respondemos, las cosas nunca cambian, entonces pierde credibilidad. No es que la encuesta pierde credibilidad quienes preguntan, pierde credibilidad el área, pierde credibilidad la empresa, entonces no es culpa de la encuesta, claramente, ¿no? Siempre nos agarramos con la encuesta, pero la encuesta no tiene la culpa. El tema es que, evidentemente, si nosotros generamos una expectativa al preguntar y después no podemos clarificar qué hacemos con eso, la gente tiene esa sensación. A nivel de confianza también, las encuestas, las personas pierden confianza no solamente en que no se haga nada con los resultados, sino en ¿para qué me están preguntando esto? ¿Quién va a ver estos resultados? ¿Qué tan anónima es? Sobre todo si hacemos preguntas como sensibles, por ejemplo, respecto de los jefes, ¿sí? Es como cuando tienen que evaluar a su jefe, cuando tienen que hacer encuestas en las que puede estar en juego algo para ellos, ¿no? Es como, me van a venir a buscar, o ¿quién va a ver esto? Entonces, cuando nosotros no tenemos confianza sobre el tratamiento de esos datos, o ¿para qué estarán preguntando esto, no? La gente se crea sus propias historias cuando le falta información. Entonces, empieza tal vez a pensar por qué me están mandando esta encuesta, o por qué me están mandando esta encuesta a mí. Esa falta de confianza suele generar esa precaución de decir no la contesto, o contesto todo bien y listo, ¿no? Y dicen, contesto todo bien, eso lo vinculo a otra cosa por las cuales también fallan, ¿sí? Porque una puede ser que la gente no quiera contestar, y la otra es que lo que digan no nos sea útil a nosotros realmente. ¿Por qué? Porque contesten lo políticamente correcto. Y esto pasa. Pelearnos con esto que pasa y que tiene sus razones recontraválidas para suceder, no nos beneficia en el diseño de las encuestas. O sea, dejar de hacer encuestas solo por esto no es la mejor de las soluciones. La solución es cómo lo puedo hacer diferente, o cómo lo puedo hacer más eficiente, o cómo les puedo dar más claridad a las personas sobre lo que va a pasar con esto, cómo les puedo anticipar, ¿sí? ¿Quién está detrás de esto y para qué lo vamos a usar? ¿Sí? ¿Cómo podemos ir dándole todas esas seguridades a las personas? Y las personas habitualmente van a querer decir lo políticamente correcto, o van a tomarlo como un espacio de descarga también. Nos puede pasar que las personas, si no tienen espacios en los que ser escuchados, cuando tengan una oportunidad la van a aprovechar. Eso es lo que pasa mucho con los campos abiertos. Con los campos cerrados no pasa tanto, porque campos cerrados me refiero a esto de decir 1, 2, 3, ¿no? De elegir entre opciones disponibles. No pasa tanto eso, ¿por qué? Porque yo ya lo estoy seteando en la pregunta. Yo ya le estoy diciendo lo que necesito que me responda. A lo mucho me responderá todo que mal, pero en general las personas prefieren no responder antes que responder mal. Si responden muy mal es porque están enojadas, pero eso en cierta forma está contemplado estadísticamente y nada, cosas de más profundidad. Entonces, en general la gente, y sobre todo la gente que trabaja adentro de una organización, suele contestar lo que es deseable. Así que hay que tener muy buen diseño de las preguntas para que podamos llegar a la información que realmente queremos obtener, ¿sí? Si nosotros, y les pongo un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Si nosotros le decimos, ¿estás contento con tu jefe? En general te van a decir sí. Pero es una pregunta muy amplia. ¿Qué significa estar contento con mi jefe? ¿No? O sea, ¿y sobre qué me estás preguntando? Y esto de la confianza, y no sé quién lo va a ver, y por la duda pongo que sí. Entonces digo,
hay que diseñar bien las preguntas para que la gente se anime a poder responder de manera más asertiva, ¿sí? Bien, y el último, ya con este cierro en por qué suelen fallar, seguramente hay más, pero acá seleccioné algunos, por supuesto, que es una mala campaña de comunicación de la encuesta. Generalmente, nosotros en el mundo de los recursos humanos tardamos mucho en tomar decisiones y salimos de un día para el otro y entonces todo el mundo tiene que salir a correr en un lapso breve de tiempo a responder una encuesta. Entonces le damos poco tiempo, le damos poco contexto, hacemos una comunicación del estilo de respondé, tenés tiempo hasta tal día. Y entonces ese mal diseño de cómo persuadir a las personas para que contesten la encuesta termina haciendo que las personas no contesten la encuesta, ¿sí? Entonces, diseñar una buena campaña de comunicación es clave y para eso yo tengo los trucos aprendidos de lo que funciona, aprendidos y comprobados de lo que funciona en cómo hacer campañas de comunicación que favorezcan a la toma a las respuestas, ¿sí? Entonces, voy a repasar las razones por las que fallan las encuestas y voy a responder algunas preguntas. No funcionan porque lo usamos para lo incorrecto, es decir, queremos a veces saber los por qué, queremos entender las razones profundas de la gente que perciben sobre un tema y las encuestas no nos sirven tanto para eso y tenemos que aprender a diseñarlas para que nos den la mayor información posible si es que no tenemos otros instrumentos alternativos. Las encuestas que son largas, que son extensas, que son difíciles de responder, que llevan mucho trabajo responder, también se caen en el camino y terminan sin ser respondidas. Las encuestas que preguntan sobre temas que pueden ser sensibles y no sabemos muy bien qué hacen con esos datos y no sabemos muy bien para qué los van a usar y no sabemos si van a registrar mi nombre o no y no tengo confianza, también fallan. Y esas veces que me preguntan una y otra vez lo mismo y después no hacen nada con los resultados, también fallan. Y cuando no hacemos buenas preguntas y la gente responde lo que le parece, digamos, o responde bien para quedar bien en la foto, también fallan. Y la mala campaña de comunicación es otra de las causas. No son todas las causas, pero bueno, tengo que hacer una selección, igual les di un montón, pero no son todas las causas. Hay más causas que hacen fallar las encuestas que, nada, cuando tengo más tiempo y salen las preguntas también lo voy repasando. Voy a pasar ahora a las claves para diseñarlas bien, pero quiero leer algunas de las preguntas que me fueron dejando. Dice, en particular no las administré, pero en comentarios de amigos profesionales me suelen decir que se resisten al desconocer el propósito de lo preguntado. Exacto. ¿Para qué me preguntas esto? ¿Por qué me lo estás preguntando a mí? ¿Qué vas a hacer con esta información? Tiene todo el sentido del mundo. Y ustedes imagínense esto, chicos. Yo voy por la calle caminando y viene alguien y me dice, para, decime o respondeme 1, 2, 3, ¿no? Yo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde sale esta pregunta? Y en cierta forma es así. Porque muchas veces los departamentos de recursos humanos o las áreas de comunicación no están presentes en nuestro día a día. Y de repente me llega una encuesta y yo no me siento en la obligación de responder nada. Y yo creo que hay algo de lo que nosotros tenemos que aprender, ya sea hagamos encuestas o cuando les pedimos a la gente que haga algo, es que la gente no tiene ninguna obligación de hacerlo. Aunque nosotros pensemos que somos recursos humanos y que se lo estamos pidiendo y que lo tiene que hacer, la vida de los trabajadores y de los colaboradores en su día a día pasa por otro lado. Entonces, se resisten es porque no tengo ninguna obligación de hacerlo. O sea, si no tenés la respuesta a la encuesta, ¿de quién es el problema? Es tuyo. Vos querés mi respuesta. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en esa posición de estar pidiéndole un favor a la gente y tratar de diseñar una estrategia para que la gente tenga ganas de hacernos ese favor. Y le tenemos que dar instrumentos para que la gente baje ese nivel de resistencia. Porque el nivel de resistencia está, y por más que nos peleemos con eso, eso es lo que termina pasando. Muchas gracias. Las ideas de persecución, tal cual. ¿Por qué me están preguntando esto? Las personas a veces inventan, digamos, mucho de su cabeza, pero porque les falta un montón de información, porque leen las cosas en contexto
eh, leen la información en contexto de lo que ellos viven en su día a día. Y nosotros desde atrás del escritorio, en recursos humanos, en comunicación, no sabemos qué está pasando en su día a día. Entonces, incluso hasta por cuestiones muy coyunturales, nos puede fallar una encuesta. Supongamos esto, ¿no? Un equipo de trabajo tuvo un problema X, están todos de mal humor, están todos peleados, están todos sensibles porque pasó algo que los afectó a todos, y recursos humanos, que no ni idea de eso, les manda una encuesta y no la van a responder, porque es lo más inoportuno del mundo, porque no entienden para qué, porque justo ahora, nosotros estamos en este momento y justo ahora nos mandan esta encuesta, o sea, están en otro canal y no la contestan. Y esas son de las cosas más habituales. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para tratar de entender o empatizar un poco en qué contexto puede estar recibiendo las personas la encuesta, ¿sí? Y no solamente en ese momento coyuntural, este es solo un ejemplo, ¿no? Sino a lo largo de la organización. Sobre todo cuando hay organizaciones que no preguntan nunca y un día empiezan a preguntar. ¿Por qué están preguntando tanto, no? Bien. Vamos a cerrar ya últimos minutos de este video porque me gusta hacerlos cortitos de media hora y ya estamos en tiempo. Claves. Claves para hacerlas mejor a partir de ahora. Muchas son por oposición a lo que venimos hablando, ¿no? De por qué fallan. Pero yo les voy a resumir 3. Hay más claves. En esto profundizo en los cursos y demás, pero acá les quiero dar aunque sea 3 claves para anclar un poco en esos momentos en qué tenemos que pensar al diseñarlas. Y les rescataría, 1, pensemos en el objetivo, lo que necesitamos saber, lo que necesitamos responder. Porque si no tengo eso en claro yo, puedo hacer preguntas de más, puedo hacer preguntas mal formuladas, porque está bueno decirle a las personas cuál es el objetivo que les puedo blanquear de esto, ¿sí? Y anticiparles a las personas para qué. Porque cuando tenemos el objetivo claro, después podemos revisar si las preguntas me van a dar esas respuestas que busco, si es una forma de rechequear. A ver, y con todo lo que pregunté, ¿obtengo la respuesta? ¿Sí? Y cuando nosotros pensamos también en el objetivo, también lo pienso en esto de, el objetivo es a quién se lo voy a mostrar también, ¿no? ¿Quién va a ver este dato? ¿Quién va a ver esta información? ¿Cómo me imagino mostrando? O sea, pensemos siempre cómo sería ese producto final para poder entender si lo que estoy construyendo me va a servir. Y les vuelvo un ejemplo, ¿no? Es si nosotros hacemos una encuesta de 50 preguntas, pero después los resultados yo se los tengo que mostrar en 15 minutos a una mesa de decisión, es probable que 50 preguntas en 15 minutos no las pueda responder, que va a tener que hacer alguna síntesis, que va a tener que hacer alguna compilación. Entonces me vuelvo a preguntar si esas 50 preguntas son válidas, son necesarias, ¿sí? Entonces, pensando en el objetivo final, en lo que quiero cumplir, en para qué voy a hacer esta encuesta, es como un gran filtro, es una gran vara para empezar a filtrar toda la encuesta a posterior. La segunda clave, además de tener en claro eso, ¿no? En para qué voy a usar esa información y qué es lo que pretendo conseguir, es hacer buenas preguntas. Claro, decir esto es muy amplio, ¿no? Por eso es que tengo otras instancias para profundizar en qué significa hacer buenas preguntas, cómo se arma una buena pregunta, qué no son las buenas preguntas, ¿sí? Pero básicamente un poco de lo que venimos hablando hoy es que sean preguntas que sean simples de entender, simples de leer. A veces nosotros, por ser muy precisos, hacemos oraciones complicadas de leer y lo más simple es lo que funciona, ¿sí? Tal como yo lo quisiera entender. Pero tienen que estar bien formuladas para que las personas entiendan a dónde apunta esa pregunta, ¿no? Entonces, tienen que ser simples de leer y de entender. Tienen que estar formuladas para que me den la información que busco. Como les decía, si nosotros queremos medir la satisfacción sobre un evento a nivel general, o más o menos, ¿te gustó o no te gustó? Me va a decir la gente si le gustó o no le gustó y no nos va a decir nada más. Entonces, si yo quiero saber, bueno, ¿qué le cambiarías? ¿Qué le mejorarías? ¿Qué harías distinto a la próxima? ¿Por qué lo valorás tan bien?
lo tengo que complementar con una segunda pregunta, ¿sí? O tengo que diseñar esas preguntas de forma tal que me dé la respuesta que quiero. No solamente si te gustó o no te gustó, es ¿te gustó qué? ¿Te parecieron interesantes? ¿Te parecieron atractivas las presentaciones? ¿Te pareció extenso? Digo, podemos hacer mejores preguntas. Y eso es trabajo que tenemos que hacer nosotros del otro lado. Acá en mis notas me puse la pregunta del catering, porque es algo que siempre pasa, ¿no? Hacemos un evento y está la pregunta obligada de si te gustó el catering. Si la gente me valora que mal el evento porque no le gustaron los sanguchitos, me parece que estamos en un rol muy táctico. Digo, yo no le preguntaría a la gente eso, no le preguntaría. Aprovecharía esa pregunta, en lugar de esa pregunta, para tener una que realmente sirva a mis objetivos estratégicos. ¿Para qué hacemos eventos nosotros? ¿Para darles de comer a las personas? Hacemos eventos para bajar un mensaje. Entonces, esa pregunta la saco y pongo una pregunta realmente valiosa, estratégica para mis objetivos. ¿Sí? Nada, cosas que me anoté cuando escribía las notas del vivo. Bien, entonces, objetivos claros, buenas preguntas. Y por último, y la más importante y la más compleja también, es pensar en la persona que las va a responder, centradas en el usuario. Siempre hablamos un poco de eso, ¿no? De hacer las cosas pensando en las personas, en los colaboradores, centradas en el usuario, pero después, en el momento del ejercicio cotidiano y de ir en automático, nos lo pasamos por encima. Entonces, cuando hablamos de centrarnos en el usuario, estamos hablando de hacérselo fácil, de hacérselo simple, de entender en qué contexto la va a responder, ¿sí? Si las personas, por ejemplo, no trabajan con computadoras, con PC, porque están en una planta, porque están en una fábrica, ¿cómo vamos a hacer que esas personas accedan a la encuesta? ¿Cómo vamos a hacer que pierdan el menor tiempo posible? ¿Cómo vamos a hacer que vean o que se enteren que tienen que contestar una encuesta, que no sea obligándolos? Entonces, pensar en eso, en el momento en el que la van a responder, en cómo la estoy estructurando, en el lenguaje que uso. Si estamos poniéndole palabras que sean familiares para ellos. Porque yo me voy dando cuenta, cuando expando también mis interlocutores, que cuando yo hablo de UX o centradas en el usuario, hay personas que se quedan mirando y dicen, no sé lo que me estás preguntando, no sé lo que me estás diciendo, no estoy familiarizado con ese término. Entonces tengo que encontrar palabras que les hagan más sentido. Ahí es por eso donde los comunicadores tenemos tanto para aportar en nuestras organizaciones. Gracias, Gonzalo. A las organizaciones, no solamente en las encuestas que hagamos nosotros, sino en las encuestas que hagan nuestros compañeros de recursos humanos y que nosotros los podamos ayudar, ¿sí? Así que las 3 claves con las que quiero que se queden es objetivos claros, buenas preguntas y pensando siempre en las personas que lo van a responder y en el momento que lo van a responder. Este es el primero de los 3 vivos y me extendí un poquito más de lo que quería. Es cierto que estuve un poco dispersa y me sentí un poco más enredada que otras veces, pero es porque tengo mucha información en la cabeza. Tengo mucho para compartirles, les quiero contar todo, quiero que me hagan preguntas, quiero respondérsela y bueno, sé que en eso puedo perder el hilo. Y por eso fui inteligente en un momento y dije, no voy a hacer un vivo, voy a hacer 3 vivos, porque quiero hablar de distintas cosas, quiero hablar de esto de distintas aristas. Y aún así, no vamos a terminar de hablar todo lo que quisiera. Pero la gente que llega a mis cursos, habiendo visto estos vivos, está mucho más preparada, está mucho más asentada y puede incorporar mucho mejor después los conceptos en los que profundizo y doy muchas cosas más por sentadas. Entonces me sirve y me gusta que vengan y que los vean. Y la gente que no puede participar de mis cursos se lleva un montón de información gratis, se lleva un montón de cosas de estas que no andan pululando por las redes, que no se ven. Entonces, ojalá lo puedan valorar, ojalá lo puedan apreciar, porque acá hay muchos años concentrados, ¿no? de ejercicios, de pruebas, de errores, de aprendizaje, y lo están teniendo gratis. Así que aprovéchenlo, de verdad es un regalo que les hago y aprovéchenlo. Y si por supuesto quieren sumarse y aprender más y ya vieron el valor de todo lo que pueden aprender conmigo hablando de encuestas, el 12 y el 13 de julio es viernes a las 6:30 de la tarde de Argentina y el sábado a las, no me acuerdo, creo que los puse a las 10 de la mañana para no madrugar,
vamos a tener 2 sesiones exclusivas para hablar de encuestas. Es un curso rápido, es un curso en el que vamos a tener estos conceptos más estructurados, más organizados, donde se llevan mucho data, mucho tip, mucha recomendación para hacerlo. Se van a llevar herramientas digitales para poder hacer encuestas, se van a poder llevar estructuras de encuestas, se van a poder llevar modelos que les sirvan para decir, bueno, copio y pego más o menos porque adapto. En general hay algunas encuestas que ya están probadas y que pueden servir, ¿sí? Entonces aprovechen, si quieren sumarse, me escriben o en la bio tienen, por supuesto, toda la información del curso, pero me escriben y yo les mando para que puedan sumarse. Ustedes, alguien de su equipo, alguien de su organización que crean que les va a servir aprender a hacer encuestas y tener todas estas recomendaciones a mano, ¿sí? Gracias, que me dicen súper interesante Su, gracias por ordenarlo en fallas y claves para diseñar. Gracias, muchas gracias. La semana que viene, a ver si tengo a mano mi machete sobre qué vamos a hablar la semana que viene porque me olvido. Porque yo hago y deshago y después creo y me vuelvo a ir. Entonces, este es el primer vivo en el que hablamos de las por qué fallan y las claves para usarlas bien. El segundo vivo va a ser el lunes 24. Espero que a las 3 de la tarde, porque me parece que algunos cambios de horario vaya a tener que hacer, y vamos a hablar sobre cómo diseñar encuestas que sean útiles de verdad, ¿sí? Y que te den las respuestas que necesitas. Es decir, vamos a profundizar un poquito de esto que venimos, que les estuve hablando, ¿sí? Cómo diseñarlas bien. Y el tercero va a ser cómo hacer que las personas quieran responderla. Ahí nos vamos a centrar en esto de el momento de centrarlas en el usuario. Bueno, nada, buenísimo, gracias por sumarse. Me gustó que vinieron un montón y que interactuaron un montón, así que eso me demuestra a mí que realmente el tema interesa y que realmente el tema es útil. Me escriben, gracias, nos seguimos viendo, sigan disfrutando su feriado y nos vemos en el próximo vivo, el lunes. Un beso grande.